Bueno, listo, arrancamos. Jaco, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Una nueva semana, arrancando. Ahí estamos contentos. Estuviste golpeadito con la vacuna, ¿no? Me mató, me mató la segunda dosis, una semana entera, doblado. Bueno, Pero los que nos miran afuera, doblado, es que, o sea, te dejó en la cama. me dejó en la cama, sí. Está bien, sí. Bueno, a varias personas les sucede eso, pero no a todos. Sobre todo con la Moderna. Ujú. O sea, antes de ponerme la segunda dosis había leído que era un poco, que te golpeaba bastante, pero no me imaginé que casi me hace que pierda mi espíritu y mi ser. Bueno, vamos al primer tema. El primer tema de hoy es Afganistán. Bueno, aprovechando lo que está sucediendo para hablar mucho de lo que se puede hablar de Afganistán, ¿verdad? Es una historia espectacular. O es todo lo que se puede hablar alrededor de Afganistán es increíble, sobre todo que es un país que ha estado envuelto en guerras toda su vida. Toda su O vida. sea, es como la gente ahí es su día a día, es como lo normal. Correcto. Y es impresionante crecer, me imagino, para gente así, crecer ya En en ese medio de ambiente. conflictos. En medio del conflicto. Ajá. Como ser un niño y que toda tu vida Y hayas... ya estás armado desde pequeño. Sí. Y te dan armas desde pequeño. Bueno, datos del país. Es un país que no tiene salida al mar, por ejemplo. O sea, y eso es de las cosas interesantes de Afganistán, que no tiene salida al mar. O sea, no hay una... Digamos que una de las razones por las cuales un país es apetecido definitivamente por sus minerales, perdón. Correcto. Pero también por ese tipo de cuestiones, sobre todo en esa área geográfica del mundo donde los grandes imperios lo que buscaban en esos tiempos, o en los primeros tiempos, eran aprovechar las rutas de comercio y todo eso. Y Afganistán no tiene ese salida tipo al de mar. comercio. Está ubicado en Asia Central y es 3/4 de su territorio es montañoso, pero montañoso de... ¿Y sabes cuántas veces cabe Honduras en Afganistán? No. No, No creí que lo había investigado. Le había preguntado al ingeniero. no sé cuántas veces cabe. Se me fue ese dato, pero otra cosa interesante es que es montañoso. 3/4 Pero de su territorio. montañoso. Heavy, o sea... Seco. Po. bueno, árido Árido, totalmente correcto. y Ajá. montañoso. O sea, hablando de montañas 6.000 metros, 6.000 metros de altura. Eso es bastante... Siempre me quemo. Es bastante complicado el terreno. Bueno, cosas aprovechadas para la guerra también, porque justamente esa geografía ayuda mucho para la guerra. Tácticas. Más de 40 millones de personas, ahí sí, pues, Es un país grande. es bastante poblado. Es una población más o menos parecida a la de Argentina. Ajá. Sí, andan ahí, es un promedio entre 35, 30, Sí, 35 ya mil, países 40 de mil. más de 20 millones de personas son países Ya grandes. grandes. Sí. Más del 60% de la población es analfabeta, a pesar de que la UNESCO, en los últimos datos que dio, se alfabetizó a más de 4 millones de niños, de infantes. O sea, se mejoró mucho eso, pero aún así es un país con un porcentaje bastante alto de analfabetismo. Y el 50% de la población no tiene acceso a agua. O sea, por dar datos interesantes de Afganistán. La capital es Kabul, Sí. que fue la que cayó hace poco, digamos, en este conflicto de muchos años ya. Sí, que vamos a entrar ahí. Correcto. Ahora, este es otro dato importante. Es uno de los mayores productores de opio del mundo. Que eso lo vamos a conectar más adelante Sí, sí. cuando empecemos a hablar un poco más de la situación, del conflicto. Pero eso es también importante. Controlan del 80 al 90% de la producción de opio del mundo. O sea, son fuertes en eso. Entonces, ahora una de las cuestiones... No tienen petróleo. No, No tienen petróleo. no. Sí. Tienen minerales, ciertos Sí, minerales, sí. de los cuales pues no son tan fuerte la fama en el tema de minerales, más lo de ellos es este mundo. Que ahora están produciendo heroína, por ejemplo. Del opio sale la heroína, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero ahora ya están, o sea, dejan más dinero la heroína, obvio. Básicamente, lo que ocurre, por ejemplo, en países socialistas,
que ciertas empresas pasan a poder del gobierno y dejan de ser de la empresa privada. No sé en este caso en Afganistán si la producción le queda bueno, habrá que ver porque con estos cambios ahorita, no sé. Del opio. Sí, por ejemplo, con el antiguo gobierno afgano. No, o sea, el opio es como la agricultura del afgano, pero está controlado por los talibanes. O sea, literalmente. Okay. No es un producto que va al PIB del país, no. O sea, siempre es tráfico. Okay. Siempre es tráfico. Que es las cosas interesantes, hablando de teorías conspirativas, ¿verdad? Que es con lo que quiero cerrar. Pero adelantándonos un poco a eso, es interesante porque tiene Estados Unidos tiene el control durante 20 años. Desde la muerte, básicamente, de Osama Bin Laden. Sí. Y 3,000 millones de dólares en exportaciones de opio anuales. Con el control gringo. Sí, bueno, acordémonos que esto es una parte, pues mi manera de pensar. Acordémonos que son los republicanos los que estuvieron en mucha parte, bueno, también los demócratas Barack Obama, Uh-huh. y luego con Trump. Y normalmente este tipo de políticas así oscuras se dan en los gobiernos republicanos. A través de la historia lo hemos visto, ¿no? De este tipo de encubrimientos siempre se han dado en los gobiernos republicanos. Luego, con los demócratas, pues saben trabajarlo mejor, pero igual. Creo que básicamente es lo mismo. Son igual. Sí, son iguales. Bueno, entrando ya a la historia de la guerra. Bueno, en el 78 se produce lo que es la revolución de Saur, que es cuando se le da un golpe de estado. El Partido Democrático Popular Afgano da un golpe de estado con la ayuda de la Unión Soviética. En ese sentido, correcto, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la Unión Soviética apoya un gobierno afgano que, como era un gobierno títere, por así decirlo, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, tratan de instaurar una cultura atea. Mira, en un país donde la religión es el eje central. Lo que quería comentar, acordémonos que en los 70s, 80s, en la época de la Guerra Fría, sí, cada frente buscaba a sus aliados, ¿no? En este caso, por ejemplo, Occidente, con Estados Unidos, los países pertenecientes a la OTAN, y el bloque comunista de esa época, que estaba la República de Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y evidentemente andaba buscando dónde tener anclas, ¿no? Así es. Entonces, con la ayuda de la Unión Soviética, hacen un golpe de estado en Afganistán, y Estados Unidos, básicamente, justo en temporada de Guerra Fría, Estados Unidos va a ir en contra de. Entonces se une. Básicamente es lo mismo que está ocurriendo ahorita. Es lo mismo. Es lo mismo. Se une con parte de la oposición, que es fácil encontrarla porque el gobierno actual está tratando de imponer un gobierno ateo, y ellos, la religión extrema, existen N cantidad de gente que va a defender eso. Estados Unidos apoya esa parte y van en contra de. Matan al secretario en el 79, matan al secretario de gobierno, a uno de los secretarios, un puesto importante de ese partido que tomó el poder, y la Unión Soviética invade Afganistán. ¿Okay? Ya lo invade y toma el control y pone un gobierno tratando de evitar que, sabiendo que Estados Unidos es parte de los artífices de ese movimiento en contra del gobierno actual, tratando de evitar eso, la Unión Soviética invade Afganistán. Entonces, Estados Unidos comienza a invertir en armas, comienza a invertir en dinero y entrenamiento, y comienza lo que es la guerra de los 9 años, que es el ejército afgano, apoyado por la Unión Soviética, versus los guerrilleros musulmanes. Las guerrillas. Ajá, apoyados por Estados Unidos y aliados. Entonces, de esos... Esto es básicamente lo que ocurría en Cuba, en Cuba, sí, que Estados Unidos tenía sus propios
grupos de disidentes cubanos que los preparaban, les daba toda la preparación para que fueran a la caída de Fidel Castro, que nunca se dio. Básicamente, digamos que es el mismo patrón como siempre, Estados Unidos. Sí. Pero entonces, dentro de esos grupos guerrilleros nacen los Mujahideen, ¿verdad? Que es ese famoso grupo islámico. Correcto. Guerrilleros, ¿verdad? Entonces nacen ellos, entrenados y financiados por Estados Unidos, y ganan en el 89 la guerra de los 9 años. Acordémonos que dentro de esos grupos Estados Unidos preparó a Osama Bin Laden en los 80s en Estados Unidos. Bueno, volvemos por lo mismo. O sea, los Mujahideen son parte de eso. Entonces, ahí Estados Unidos apoya a los Mujahideen. Sí, estoy diciendo bien la palabra. Ganan, derrotan a la Unión Soviética. La Unión Soviética sale. Eso ha ayudado también con la caída de la Unión Soviética, con la caída claro. Y entonces, puedes decir, entonces viene la paz. No. Resulta que ganando lo que era una unión de facciones guerrilleras, todas juntas en contra del gobierno actual, que era corte comunista y que trataba de imponer esas matices ateas. Entonces las facciones religiosas se unen, los guerrilleros, pero ahora que ellos tienen el poder, todos quieren el poder. Entonces esas 5 facciones comienzan a pelear. Una de esas facciones, de las más fuertes de esas facciones, los talibanes. Son los talibanes. ¿Te pareces con esa barba? Así es. No me bajo de la vista, te veo. Entonces me parezco a qué feo, eso es, ¿cómo se dice? A Nayib y a los... Ajá. Eso es xenofobia. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, hasta ahí ya tenemos a los Mujahideen, ya tenemos a los talibanes ubicados. Esperemos que estemos ubicando a la gente. En el 96, los talibanes contraatacan y tratan de entrar a Kabul. La capital. Ajá, la capital, tratando de recuperar o peleando por el poder. El poder nuevamente, ¿verdad? Y ahí es cuando se instala un emirato, que es esa forma de gobierno que es simplemente establecer un emir, ¿verdad? Que es un líder militar. Exactamente, como en los Emiratos Árabes, como en Qatar, por ejemplo, donde la máxima autoridad es un emir. Entonces, los talibanes son puestos por el apoyo de Estados Unidos. Si seguimos el curso de la historia, tratando de sacar a la Unión Soviética, Estados Unidos apoya esas facciones. Pierden el control de ellos. Los talibanes toman el gobierno y comienzan a gobernar bajo la Sharia. ¿Sí? Bajo la Sharia, que es esa ley islámica, solamente que ellos son extremos, ¿verdad? Es como el tratar de gobernar bajo la ley islámica extrema. La línea radical. La línea radical, que eso es lo que incluye azotes públicos, muertes en público, prohíben la música, prohíben el arte. Como justo hoy está ocurriendo, se ha prohibido nuevamente la música, toda expresión artística. Y ese es el tema que al final lo vamos a tocar ya solo para las mujeres, es donde desaparecen todos los derechos de la mujer. Todo lo que habían conseguido en los últimos 20 años, pues un retroceso. Ok, entonces hasta ahí está como la historia de la guerra de Afganistán, cómo Estados Unidos también aparece en ella. Ahora, en el 2001 sucede lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces Bush, sí, ¿verdad? Sí. George W. Bush. Ajá. Así es, ya hace el ataque 2 meses después. Eso pasa en septiembre, octubre, noviembre. Estados Unidos invade Afganistán. Pero la muerte de Osama se da con Barack Obama. Sí, exacto. Pero invade Bush, ¿verdad? Sí, invade Bush y un mes después tienen el control de Afganistán. O sea, 1 o 2 meses después, con el apoyo de Europa, ¿verdad? Sí, todo el ala occidental. Así es. Porque el ataque a las Torres Gemelas se le atribuye a Al-Qaeda. Al-Qaeda. Que es una línea que por cierto, en este video lo más seguro es que nos lo bloqueen, porque el nombre de ese líder de Al-Qaeda no se puede mencionar en redes. Samir Al-Tibani. No sé. Llamémosle... El presidente del Paris Saint-Germain. No. Sí. Que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. El que parece que estás diciendo Obama, pero no es Obama. Correcto. Yo Bueno, creo que ya lo había dicho. ya lo dijiste Ya varias lo veces. dije. Sí, sí. Entonces, llamémosle, ¿cómo le podemos poner? Juanchín. Sí, No. el Barbas. El Barbas. El Barbas. El Barbas. El Barbas, o sea, que es el líder de Al Qaeda, que es a quien le atribuye a Estados Unidos el ataque de las Torres Gemelas. Ahora, Al Qaeda, el Barbas, son árabes, son saudí, Sí, sí. ¿de acuerdo? Que tiene que ver Afganistán. Bueno, tenían operación en Afganistán, Al Qaeda tenía operación en Afganistán, apoyados y cuidados por el gobierno afgano, ¿verdad? De ese tiempo. Por eso Estados Unidos ataca supuestamente Afganistán en busca de Barbas Barbas. y destruir Al Qaeda. Bueno, A ver, hay una película al respecto. Ahí está en Netflix, ya lo olvidé. La noche más oscura, creo que se llama, algo así en español. Es el día de que cae el Barbas. uh-huh. Y. Y lo matan. Sí, sí. Pero bueno, entonces, Estados Unidos establece una república islámica en Afganistán. Y los talibanes, que no es que los destruyen, sino que simplemente se van a las montañas, que es lo que estábamos hablando, que el territorio propone y apoya o beneficia para este tipo de movimientos, este tipo de guerras en un país. Bueno, entonces Estados Unidos se queda ahí durante 20 años con el apoyo de la OTAN, que se crea la ISAF, ¿de acuerdo? Que son las Fuerzas Internacionales de Asistencia para la Seguridad. Se establecen ahí con más de 100,000 soldados. Hubo un momento más bien que creo que Obama llegó a tener, 140,000 soldados. No de Estados Unidos todos. La ISAF está integrada por soldados de Estados Unidos en su mayoría, en su gran mayoría. Y de ahí de todo Reino Unido, Alemania, España, Pakistán, creo, no sé, pero N cantidad de países que apoyaron. Sí, todos los países de la OTAN. Todos los países de la OTAN, así es. Entonces, ¿cuál era el asunto de Estados Unidos ahí? Era, bueno, derrotar a Al Qaeda, matar a Barbas y crear en Afganistán una nación que caminara hacia la democracia, enseñarles al ejército y a la policía afgana a defenderse y a instaurar la seguridad y, y apoyarles en el tema de educación y gobiernos y salud. neoliberales. Instaurar gobiernos neoliberales. Eso es. Así es. Entonces, el principio del fin. En el 2004 se hace la actualización, bueno, se crea la primera constitución afgana y luego hay elecciones, las primeras elecciones democráticas de Afganistán, de la historia, 2004, en esa temporada. En el 2013 la OTAN dice, señores, en sus manos queda. En sus manos queda Estados Unidos, siempre con la ISAF, pero ya la OTAN ya no más. O sea, es como ya el ejército y la policía afgana tienen que cuidar su país. 2014, Obama da por terminada la misión ISAF-OTAN y nace la misión Centinela de la Libertad, que es ya desde ahí, estamos hablando de 2014, desde ahí Estados Unidos está preparándose para salir. Desde el 2014. O sea, esto no es algo... Sí, ya era algo con una... Ya había una línea. Visionado, así. Uh-huh. Estados Unidos viene saliendo paulatinamente desde el 2014. En ese tiempo, en 2015, los talibanes comienzan a dar muestras como de querer negociar con el gobierno afgano y un año antes Obama finaliza la misión ISAF, nace la Centinela, ya también claramente diciendo vamos a trabajar únicamente en que el gobierno, el ejército afgano se pueda defender. Un año después, los talibanes comienzan a aparecer con cara de buena gente, queriendo negociar con el gobierno afgano y me imagino que ya con pláticas con Estados Unidos, ¿verdad? Hasta lo que deriva esta fecha. Sí, vienen como... Bueno, en el 2018, por ejemplo, esos diálogos de los talibanes ya se ve como real. Se hace una tregua de 3 días, si no me equivoco. Creo que fueron 3 o 4 días para celebrar el Ramadán. El Ramadán. Ajá. El Ramadán, que es como 3 días sin conflicto. Comer. No, perdón. Esa guerra de esa tregua
duró 3 días, Ok. sin conflicto armado. 3 días durante casi 40 años fue como algo especial. Sí. Fueron 3 días donde no hubo guerra. Entonces, Trump durante toda su campaña presidencial le rumbó a Afganistán, ¿verdad? O sea, decía que era el peor error, decía que eso era un gasto de dinero, incluso tengo aquí unos tweets que no quería olvidar, pero dice, ¿cuándo pararemos de gastar nuestro dinero en reconstruir Afganistán? Deberíamos gastarlo en nuestra construcción. Luego tuiteó otra vez, o en otro momento, uno que decía, ¿por qué le estamos ayudando y construyéndole hospitales a gente que nos odia? O sea, esa fue parte de las campañas de Trump. Luego tomó el poder y no paró, no salió de Afganistán. Más bien aumentó un poco el número de soldados. Sí, lo que pasa es que ahí él no depende de solamente la decisión de él, ahí tiene que ver mucho la parte del Congreso, el Senado. Entonces, pero fue su campaña, ¿verdad? Entonces, y luego salió, puso más soldados y estuvo ahí. No tantos como Obama, pero sí puso. Ahora, en este descalabro, Trump sale y dice que Biden es el culpable de todo esto. Exacto. Cuando en el gobierno de él se comienza a negociar la salida de Estados Unidos. Porque incluso uno de los acuerdos que se firman, o una de las cosas que se acuerdan, su secretario de Estado, Mike Pompeo, Pompeyo, no me acuerdo, pero Mike, el tío. él se reúne con los talibanes, es de su gobierno, no el secretario de Estado de Biden, sino que el de Trump. Y ahí es donde se firman, en el 2020 se firman los acuerdos de Doha, que es donde Estados Unidos se compromete a sacar su ejércitos y todo, y los talibanes se comprometen a no... Pompeo. Ok, gracias. Está diciéndole Pompeo yo, Pompeo. Mike Pompeo. Entonces el acuerdo es, Estados Unidos debe retirar sus tropas y los talibanes no van a atacar durante la transición. Durante la transición. Igual ellos están prometiendo, y perdón que hable, pero es como para dar los datos. Ahora están prometiendo, porque ya aquí es la actualidad, ¿verdad? Que es lo que ya todos sabemos. Están prometiendo también que van a respetar los derechos de la mujer, siempre bajo el manto de talibán. Entonces Sí. ahí es donde queda o sea, vamos a respetar los derechos de la mujer, pero siempre bajo el Islam. Bajo nuestras condiciones. Entonces, claro, ahorita suena así, pero ¿cuáles son esas condiciones? No hay. Es que no hay. ¿Vos crees que las respeten? Hay que ver si son igual de radicales que lo han sido, muy difícil. Muy difícil. Sí, es bastante complicado. Ahora, entonces en Kabul se comienza a hacer la salida de la gente, se aglomera la gente en el aeropuerto, que es la noticia y las fotografías que todos conocemos. Triste, muy triste imagen. Sí, y tienen hasta el 31 de agosto para salir, o sea, nada. Mañana. Así es, entonces, hace unos 10 días, Alemania, Francia y Reino Unido decían no vamos a poder sacar a nuestra gente al 31. Estados Unidos no decía nada, o sea, más que está complicado, pero lo vamos a lograr. Ya ahora el aeropuerto de Kabul no está aglomerado, han sacado muchísimas, 114,000 personas, a más de 100,000 personas. Una locura total de personas. Así, 80 aviones al día, es una locura, pero ya está. Pero hubo un atentado la semana pasada, un atentado suicida cerca del aeropuerto. Murieron más de 100 personas, dentro de ellos algunos soldados americanos, y 3 días después Estados Unidos ataca. Y al cual culparon al presidente Biden por la muerte de los Civiles. De los civiles y de los soldados estadounidenses. Pero el secretario de Defensa de Estados Unidos lo que decía es, no contábamos con un atentado suicida, eso ya es una persona con la locura, cosa que sabemos que no es así, ¿verdad? Pero en ese lado de allá del mundo esas cosas son impulsadas Es el diario vivir.
Sí, así es. Entonces, esa es como la situación. Ahí es donde vienen preguntas como ¿qué hizo Estados Unidos durante 20 años entonces? O sea, o cómo Afganistán saca millones de dólares en opio y en heroína con el control. Sí, Toda la guerrilla esa, perdón, se financia de eso, de opio. eh, recordemos la guerra de Vietnam, donde sirvió de puente para el traslado de mucha cocaína de Vietnam hacia los Estados Unidos, ¿no? De parte de los mismos militares incluso. Entonces, sí, sí. Por La eso, historia ya nos lo dijo, la historia ya nos lo dice. exacto. Ya O nos lo sea, dijo una vez, o sea, ¿cómo va a salir tanto opio y tanta heroína en las caras de los americanos? Del ejército americano.